Bueno, vamos a completar, ya que ya que nos queda poco para el parcial, vamos a completar las clases. Y lo que vamos a ver ahora son todo lo que tiene que ver con los terceros. Los terceros como una idea en cuanto a personas que pueden aparecer, personas que pueden estar por diferentes circunstancias dentro de lo que son los actos jurídicos o en nuestro caso más particular dentro de lo que son los contratos. Vamos a ver entonces cómo debemos tomar, cómo debemos entender la participación de terceros dentro de lo que son los contratos, ya que como, digamos, la palabra lo indica, son terceros. Ahora vamos a entender, diferencial con respecto a la diferencia sustancial, también para la presencia de un tercero. Y eh, cuando nos toque evaluar, vamos a ver que esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que entender. Así que vamos a compartir pantalla, vamos a agrandar y vamos a eh, avanzar. Espero que lo parezca bien. Como vemos, comienza diciendo partes terceros, otros sujetos afectados. ¿Qué significa? Hemos visto tal vez en alguna presentación cuando comenzamos a ver contratos y que en una de esas presentaciones en contratos vemos que cuando el 957 habla de parte y ahí comienza como el tema que vamos a ver en esa clase, en esa presentación, en ese power que es del comienzo del contrato. Identificamos ahí a la parte, porque 957 nos dice que hay contrato, que existirá contrato cuando dos o más partes, entonces ahí vemos que la parte se encuentra subrayada en esta clase, está en rojo, y hemos hecho una aclaración qué quiere decir parte, pero ahora nos queda diferenciarlo con los terceros y volver a recordar este idea de parte. Bueno, ¿quién es parte? Partes son aquellos que se obligan a cumplir obligaciones y adquieren derechos. Debe hacerse por sí o por medio de representantes. El 1023 me aclara entonces qué es parte. Y parte son aquellas personas que se obligan a cumplir obligaciones y que a la vez adquieren derechos y lo pueden hacer por sí o por medio de representantes. Cuando hablamos de representantes, por lo general también estamos hablando de apoderados o personas con poder suficiente para realizar un acto jurídico. Las compraventas, por ejemplo, entre muchos otros actos jurídicos, se pueden hacer por medio representacional, como por ejemplo casarme, como por ejemplo reconocer un hijo, que no lo puedo hacer por medio de representantes, ahí tengo que hacerlo yo. Sin embargo, cuando, cuando hablamos de una compraventa, cuando hablamos de actos jurídicos como sesiones o demás, sí lo podemos hacer por medio de representantes, no hay en este caso ninguna objeción por parte del derecho. Y tal vez acá, en este ejemplo, vamos a entender, vamos a tratar de entender qué significa ser parte. Pensemos en una compra-venta inmobiliaria. Pensemos entonces que hay un vendedor que se llama Juan, está Pedro, que va a ser el comprador, pero Pedro está ausente, no puede venir hasta la ciudad, o no está en el país y decide hacerlo por medio de representantes, o tal vez tiene representantes que ya se encargan de hacer los actos jurídicos que tengan que ver con esta idea de compras, ventas y demás. Existe mucho también el tema de los poderes en las personas jurídicas, ¿no? Los apoderados de las personas jurídicas. Resulta que en esta operación puede aparecer el martillero, puede aparecer el corredor. El martillero es aquella persona que acercó a las partes, que le presentó la propiedad, que le comentó cómo estaba todo, cómo estaba la situación de la propiedad y demás, que también va a participar en esa compraventa, porque cuando uno termina haciendo este acto jurídico, se deja aclarado que las partes se unieron o se conocieron o llegaron a un acuerdo gracias al trabajo realizado por el martillero o la martillera tal, y en este caso se deja aclarado también que hay que pagarlo y por ese monto que se va a pagar. Entonces, ahí también participa de ese acto jurídico un martillero. También pueden aparecer garantes que garanticen el pago en el caso de que el comprador no pueda asumir todas las obligaciones. Puede haber garante para el pago de las obligaciones si es que quedan obligaciones pendientes, por ejemplo, una compraventa donde se hace una entrega y queda todavía un resto. En este caso, el resto se puede financiar
Y muchas veces cuando existe financiamiento, existe como la garantía o como la figura del garante, que es aquel que va a responder en el caso de que la parte no lo pueda hacer. Para hacer una escritura pública ya vimos, cuando vimos forma, que si queremos hacer una compraventa inmobiliaria, la única forma de hacerla es que tenga validez, de acuerdo a las formalidades que me pide la ley, en este caso una forma solemne, lo podemos hacer simplemente por medio de un escribano. Entonces vamos a necesitar un escribano para hacer la escritura. Sin embargo, si uno toma el concepto o la idea del 1023 y tenemos que identificar quiénes son partes en esta operatoria, tenemos que decir que aquellos que asumen obligaciones van a ser específicamente Juan y Pedro. Porque no dice el artículo, cumplir con obligaciones o adquirir derechos. El que paga estará cumpliendo algún tipo de obligación, el que recibe el bien estará adquiriendo un bien que puede estar a su nombre y a partir de ese momento ser un titular registral y tener el dominio. ¿Qué pasa con los demás? El martillero cobrará su parte, cobrará su comisión por el trabajo que hizo y se retira del acto jurídico. El garante va a aparecer solamente en el caso de que la parte no cumpla, porque si no también va a ser una persona que va a pasar por ese acto jurídico sin pena ni gloria. El escribano se va a dedicar a hacer la escritura, a corroborar que estén dados todos los requisitos necesarios para escriturar, y ahí termina su trabajo. Él ahí ya no tiene más nada que hacer. Sin embargo, por diferentes circunstancias que hemos venido charlando en el ejemplo, los que quedan obligados van a ser Juan y Pedro. ¿A qué quedan obligados? A cumplimentar aquellas cuestiones que haya que cumplimentar, por ejemplo los pagos, o por ejemplo la entrega del bien, pero a la vez también quedan obligados por otras cuestiones, como pueden ser los denominados vicios redditorios o los Juan que vendió convenientes que había en la propiedad, y cuando llega comentado o directamente que no le comentaron, por ejemplo, problemas con las cañerías que no están a simple vista, por ejemplo, problemas con los cimientos que no están a simple vista, por ejemplo, filtraciones en los techos que no podemos nosotros darnos cuenta si justo no está lloviendo y se filtra, etcétera. Va a existir en ese caso, por más que no haya sido pactado por las partes, va a estar en el acuerdo lo que se conoce la garantía por vicios reditorios, ¿sí? Que son estas clases de vicios que pueden ser reditorios, pueden ser ocultos. Entonces, suponiendo que en el transcurso del acto jurídico, en el transcurso de la venta, o mientras se está pagando, o después de la venta, aparece una de estas posibilidades, una de estas circunstancias, uno de estos vicios, ¿qué va a hacer Pedro comprador? ¿Le va a ir a reclamar al escribano? No. ¿Le va a reclamar a el martillero o la martillera? No. ¿Le va a reclamar al representante que simplemente vino con un poder para comprar y se acabó? No. ¿Le va a reclamar por ejemplo, al garante? Tampoco. El garante va a responder en el caso de que haya un incumplimiento de las obligaciones pactadas, pero no va a responder por vicio de revitorio. La ley no dice que tiene que responder por eso. Entonces, en este acto jurídico, lo que nosotros ahora vemos es que Juan y Pedro son partes. Lo mismo pasa en un contrato de alquiler. Van a aparecer muchas figuras también, pero las partes, lo que debemos entender por parte en un contrato, no terceros, no otros sujetos afectados u otros sujetos, como en este caso, que simplemente suscriben o firman o participan de un acto jurídico, pero que no son partes. Vemos que las partes en este caso son Juan y Pedro, y como decíamos en un contrato de alquiler, van a ser locador y locatario. Los demás son figuras que, al igual que el ejemplo que vimos, pueden estar, no pueden estar, pero con funciones diferentes, no siendo parte. Continuando con la idea de parte, en el material que tenemos para estudiar y en los libros, vamos a ver que dice, bueno, ¿qué pasa con los sucesores? Porque el sucesor, que me da el concepto de 1978, me dice que se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad, una parte individual de la herencia, el legatario que recibe en particular un conjunto de ellos. Bueno, básicamente esto se ve en derecho de familia, en derecho nosotros no nos vamos a meter demasiado ahí. Lo que sí, la idea es que, hablando de los contratos, en el 1024, cuando habla de los efectos del contrato, dice que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sujetos universales, sucesores universales, a no ser que las obligaciones de evidencia sean inherentes a la persona, que la transmisión es incompatible. Toda esta segunda parte nosotros no vamos a adentrarnos, pero sí tenemos que saber que cuando estamos en presencia de contratos, dice que los efectos del contrato celebrado entre dos partes, por ejemplo, Juan y Pedro, en el ejemplo que vimos recién, se extienden activa y pasivamente a los sucesores. Entonces,
Si se hizo un acto jurídico en el cual Juan y Pedro habían hecho una compraventa, en la compraventa se comprometieron a pagar durante 12 meses el saldo de cuenta que faltaba, y a la vez recién con este saldo de cuenta que faltaba, escriturar o terminar de escriturar, terminar de hacer todo lo que es el traspaso del dominio, si alguna de estas partes fallece, van a aparecer sus sucesores. Y este artículo que me dice los efectos del contrato me está diciendo que todo lo que haya pasado en ese contrato se va a extender a los sucesores. Por lo tanto, si simplemente faltaban pagar 2 cuotas para que Juan cumpla con la obligación de escriturar, los sucesores van a poder pagar esas 2 cuotas en nombre del que era, en nombre del que falleció, ¿sí? En nombre del que falleció, que se llama causante en el derecho. Entonces, en nombre del causante va a poder los herederos continuar y exigir que la otra parte cumpla, porque ahí los herederos se transforman en partes, ¿sí? Los sucesores, o sea, pasivamente están obligados a cumplimentar el pago y activamente tienen derecho a exigir lo que Juan como vendedor le correspondía hacer. Ahora, en 2280 me dice que a partir de la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones que aquel tenía de manera indivisa, con excepción de aquellos que no son transmisibles por sucesión. Y continúa con la posesión de lo que el causante era poseedor. Bueno, ¿qué me dice este artículo? Me dice que vamos a poder realizar todas las acciones que haya tenido el causante, por ejemplo, como les comentamos recién, pagar las cuotas, decir, bueno, ahora hagamos los papeles que faltan, escrituremos, a excepción de aquellos que no son transmisibles por sucesión. Hay algunas cuestiones que son netamente personales que no son transmitibles por sucesión, que son las cuestiones inherentes a la personalidad o aquellos que por esa cualidad personal simplemente lo pueden hacer las personas que se comprometieron. Si un cantante profesional se comprometía a hacer 5 shows y muere después del tercero, claramente los herederos no van a poder ir a cantar en lugar de él. Ahora, si lo que pasó fue un tema contractual como que vimos y lo que queda son algunas cuotas pendientes y complementar algunas cuestiones, sí lo va a poder hacer. Entonces la determinación de qué es inherente, qué no es inherente, quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo, bueno, el derecho también lo trata y lo regula, pero no es materia nuestra. No es materia nuestra. Nosotros debemos entender entonces que los herederos continúan con la vida del deudor. Básicamente esa es la palabra. Los herederos continúan con la vida del causante. ¿Bien? Después habla de las condiciones, si están incluidos bajo condición sucesiva, ellos pueden, a partir de que se cumple la condición, pueden pedir que se cumpla con lo que se había acordado. ¿Por qué? Porque si hay una condición suspensiva, como en este caso vimos que en una condición suspensiva, en el caso del ejemplo que vimos, pero podemos pensar que también es un tipo de modalidad porque es un plazo. Bueno, cuando los plazos están cumplidos y las condiciones están cumplidas, el pago de las cuotas, van a estar digamos, a partir de ese momento, en la situación de poder pedir. Y esta es una cuestión importante porque muchas cosas, o muchas veces nos preguntan qué pasa con las deudas. Falleció mi papá y tenía un auto que estaba pagando y ahora me están reclamando a mí. Yo tengo que pagar ese auto, yo tengo que pagar. Bueno, lo cierto es que no, ¿sí? Lo cierto es que no, porque en principio, por diferentes circunstancias que no vamos a analizar, pero como regla, vamos a decir que los herederos ante situación de heredero, ante el fallecimiento de una persona, y una persona tenía, por ejemplo, deudas, están obligados a responder con los bienes del causante, no con los bienes propios, o con su valor en el caso de que hayan sido enajenados. Por ejemplo, si unas personas reciben un bien y lo venden, un auto, una propiedad, bienes, y esos resultaron que eran del causante, el causante a la vez tenía deuda, pueden, puede el acreedor reclamar que esos bienes o vuelvan a la herencia para que él se cobre, porque ahora vamos a ver que hay terceros interesados, o pueden decir, bueno, en todo caso, vamos a desinteresarme a mí como acreedor del que era el fallecido, valor. Viene un poco que eran las partes, entendiendo las partes principalmente como aquellas que asumen obligaciones o contraen derechos, coma, y a la vez debemos sumarle los sucesores para todos aquellos actos que puedan igualmente ser cumplidos por ellos, salvo aquellos que son inherentes a la persona y que solamente pueden cumplir ellos. Y si alguna de estas cuestiones está sometida a condición, si cumple la condición, estoy facultado a pedirle a la otra parte que cumpla con su parte. Más o menos, esa es la idea general de parte. Pasamos al tercero, que es en sentido amplio toda persona que no participa al acto. ¿Sí? Pero, pero la regla general nos dice que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto al tercero, excepto en los casos previstos por ley, que ya veremos.
¿Cuál es la situación del tercero? El tercero, dice el artículo 1022, no se sugiere obligaciones a cargo de los terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que no han convenido, excepto disposición legal. ¿Qué me dice esto? Que básicamente los terceros no pueden ser obligados a cumplir cosas que nunca se obligaron por el simple hecho de ser terceros, ¿sí? Por el simple hecho de no asumir obligaciones, no ser parte del contrato, simplemente ser terceros, simplemente ser personas que están dentro de la relación a veces, dentro del acto, dentro del hecho, pero que no son aquellas que están obligadas. Les acabo de decir, si pasa algo con la casa que se compró, no tiene sentido que a ustedes les hagan un juicio, porque con el tiempo resultó que las cañerías de la casa estaban todas podridas de casa, todas nuevas. Cuando ustedes fueron a ver las casas para mostrar, para darle a la venta, seguramente ustedes también se lo ocultaron. En el caso de que lo hayan sabido, tampoco, digamos, tienen después cómo probar, ¿sí? Entonces, la idea es que si yo de alguna forma no soy parte y tengo alguna calidad tipo tercero, no voy a tener que hacerme cargo de cosas que no me corresponden como tercero. Salvo, dice la ley, que hay algunos casos en que me puedo tener algunos efectos. Ahora, ¿quiénes son los terceros interesados? Porque dentro de la categoría terceros tenemos los interesados y los no interesados. Los no interesados son una regla general, todos aquellos que pasan por el costado, que no les afecta, que no tienen ninguna, que no participaron del acto, por lo tanto, si llegaron a participar, lo participaron como terceros, y si no, directamente no participaron. Pero después están los terceros interesados, los que sí la ley les concede algún tipo de facultad en el caso de tener alguna interés que hacer valer en circunstancias particulares. Por ejemplo, ¿quiénes son terceros interesados? Dice acá los herederos de cuota parte. ¿Qué son los herederos de cuota parte? Los herederos de cuota parte por lo general son los legatarios. En el derecho legatario se conoce como aquella persona que no recibe la universalidad de los bienes, como somos los herederos. Los herederos recibimos todo lo que el causante tenía en vida, ¿sí? Entonces, por eso se llama universalidad, recibe la universalidad de los bienes, salvo, vimos recién cuando estamos pasando acá las diapositivas, aquellos que también está, aquellos que, salvo aquellos bienes que hayan sido legados, ¿no? O que hayan sido donados. En este caso, se llama heredero de cuota aparte. Por lo cual, el heredero de cuota aparte va a tener interés en lo que está pasando en algo que en principio no es parte, porque cuando hablen la sucesión no va a ser un heredero como son nosotros, pero sí va a tener un interés legítimo y en ese caso se llama tercer interesado. Después aparecen acreedores y quirografarios, que es una figura muy propia del derecho comercial, más precisamente del derecho de quiebras y concursos, cosa que nosotros no vamos a hablar, pero saber que es una categoría de terceros interesados. Y también están los sucesores a título singular, que son aquellos que reciben algún derecho en particular o alguna obligación en particular. Estas son las tres categorías que no hay que entrarse demasiado, simplemente saber que existen terceros interesados y no interesados. Los interesados son aquellos que están acá, que por algunas circunstancias pueden tener interés en una situación en particular, y los no interesados son aquellos que no participaron del hecho, si lo hicieron en calidad de tercero, que no tienen por qué responder a cosas de las cuales no se obligaron. Bien, pero sin embargo, hay veces que los terceros eh, van a adquirir algún tipo de derecho más allá de no haber participado en el acto específico, porque puede pasar que dos personas realicen un contrato a favor del tercero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una parte conviene con la otra, una obligación que asume a favor de un tercero. Más sencillamente, pensemos en un seguro de vida. Yo voy y saco un seguro de vida. El seguro de vida, como acto jurídico, va a estar realizado por las partes, que va a ser la aseguradora y yo. En ningún momento participa este tercero al cual yo digo hay que pagarle en el caso de que a mí me pase algo. Sin embargo, es un contrato claramente válido y ahí también hay un interés del tercero si es que el hecho, en este caso fatal, sucede, van a hacer un derecho a su favor que es cobrar este seguro. Pero en ningún momento participo del acto. Lo que sí podemos hacer es contratar a favor de un tercero. Bien, contrato a nombre de tercero. Poder de ratificación del actuado a efectos por no contar con poderes suficientes terceros de buena mala fe. Bueno, hay veces que también nosotros podemos actuar, los profesionales lo hacemos y en muchos casos en este caso los martilleros, las martilleras también pueden hacer, por ejemplo, cuando hace una reserva, cuando hace una seña y demás, por lo general la hacen o la realizan ellos. ¿Sí? Si uno va a la inmobiliaria y dice, vengo a dejar este concepto de seña y tal vez hasta el momento de la efectiva entrega del dinero o hasta el momento mismo
De la escritura, nosotros no tenemos relación, los compradores por ahí con los vendedores, que en todo momento hemos tenido relación con las inmobiliarias o con las personas que llevan adelante, en este caso, los matriculados que llevan adelante esos procesos. Lo que hacen en todo caso es estar siempre hablando, actuando en nombre de otra persona. Sin embargo, si no tienen los poderes suficientes, después el que le encargó o que venda esa cosa va a tener que ratificar todo lo que él hizo, porque si no tiene poderes, uno no puede por regla contratar a nombre de un tercero que no te pidió nada. Ahora, si lo hizo y no cuenta con poderes, nosotros podemos ratificar y decir, bueno, venga a ratificar lo que actuó y efectivamente yo puse la propiedad y efectivamente le encargué que si alguien venía con una seña, con una propuesta, me la traslade y demás y demás. Y también nosotros podemos prometer el hecho de un tercero, ¿sí? Ahora, cuando nosotros prometemos el hecho de un tercero, mínimamente tenemos que estar en capacidad de poder hacerlo, ya sea porque ese tercero de alguna forma trabaja para uno, uno le va a pagar, uno tiene un acuerdo con este tercero, y me dice, bueno, va a cumplir la obligación un tercero, que no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, también se puede hacer. Yo suscribo un contrato con un arquitecto y el arquitecto me dice, yo te voy a construir toda esta casa. Fíjense, en ese caso, las partes van a ser el arquitecto y quien le encargue el trabajo. Lo cierto es que cada vez que venga el arquitecto a la obra, no lo vamos a encontrar haciendo paredes y demás. Sí va a haber personas que la van a estar haciendo. Entonces, ¿qué pasa con el promesa de hecho un tercero? Es que básicamente está diciendo, esto que yo hice, lo va a hacer alguien. Yo me responsabilizo, yo voy a estar, digamos, atento a todo lo que pase, pero no lo voy a hacer yo, digamos, lo va a hacer otra persona. Lo mismo cuando yo contrato para que me pinte un auto con un lugar grande. Bueno, vaya a saber quién lo pinta. Cuando dejo el auto en un taller y hay 20 personas trabajando, yo contrato con el taller con una persona, no sé quién lo hará. O sí, sí, me pueden llegar a decir, sí, eso se lo voy a encargar a tal que siempre trabaja con nosotros. Pero ya me están diciendo que lo va a ser un tercero, ¿sí? Que no es parte de nuestra relación, pero ya se asume que lo va a hacer esa parte y también está perfectamente válido. Bien, partes y terceros. La idea del video era que nosotros podamos conocer un poquito de la forma más sencilla, clara posible, que debemos entender por partes y que debemos entender por terceros. Bien, recuerden esto porque es tema también de parcial y después de final. Básicamente, no se compliquen mucho más de lo que nosotros hemos visto, sepan tener en cuenta que es un tercero, sepan tener en cuenta cómo pueden actuar en un acto como interesado o no interesado, tengan en cuenta lo que se conoce como el efecto de los contratos o el efecto relativo de los contratos, que es que los contratos van a afectar directamente a las partes y a los sucesores, no hacia los terceros, salvo que en algunas circunstancias la ley lo haya dicho, pero también hay veces que nosotros podemos realizar como partes contratos en los que se van a ver afectados terceros, ya sea porque contratamos un seguro de vida o por los casos que terminamos de ver. Así que bueno, siempre les aconsejo, quedan pocos días, si tienen dudas, consulte, usen los foros, usen los contactos que tenemos y me estoy despidiendo. Esta es la última clase. Ya no ingresan más temas. Van a ver que aparece algo más de boleto de compra-venta y demás que no hemos llegado a ver, ustedes seguramente lo verán en contactos específicos, así que eso no ingresa porque no lo hemos alcanzado a dar. Entonces los despido, cualquier duda me preguntan, pero aquellos que vayan viendo y se vayan enterando porque lo ven primero el video, comenten a su compañero cuál es la idea del material, del tema y que hasta dónde ingresa. Repito, para que quede claro, este es el último tema, ya de acá nos vamos a parcial, lo mismo que para el final. ¿Sí? Los temas que van a ingresar al final son aquellos que abarcamos y que pudimos ver. Lo despido, les deseo lo mejor.